y pensando también en el Carmen y pensando, bueno, en diferentes lugares, ¿por qué la iglesia, no? ¿Por qué Dios nos ha dejado y este privilegio de ser parte de una iglesia que son todos aquellos que recibieron a Cristo como su Salvador personal? Formamos parte de la iglesia de Dios en el mundo. Después hay diferentes grupos, diferentes iglesias locales, que es como esa red que Dios permite en todas partes del mundo para ir alcanzando a aquellas personas que no tienen a Cristo. Entonces hay algunos pasajes que nos hablan de algunas características de la iglesia. Por ejemplo, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15, dice ahí el apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, dice, para que si tardo sepas, voy a esperar un poquito así todos se encuentran el pasaje, ahí en 1 Timoteo 3:15, en esa enseñanza que el apóstol les está dando, y dice algo muy claro ahí acerca de la iglesia y también de alguna manera de la responsabilidad que nos queda a nosotros, ¿no? Como hijos de Dios. Dice el versículo 15, 14 voy a leer para estar uniendo el pensamiento. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Pablo le está escribiendo a Timoteo, a su discípulo, y bueno, se lo manda por escrito, pero el objetivo era ir a visitarlo. Pero dice, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. No vamos a desarrollar todo este pasaje, pero sí hacer énfasis en el versículo 15, que dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Saben, Dios dejó la iglesia con un propósito, entre tantos, un propósito muy especial. Dice acá, la iglesia es columna y baluarte. Columna es lo que sostiene. El baluarte es como esa bandera, es eso que muestra lo que es. De la verdad, que sostiene, que cuida también la verdad. Y no estamos en una iglesia para hablar de las personas, sino para hablarles a las personas de Cristo, porque es lo que la gente necesita. Entonces, somos parte de la iglesia de Dios, aquellos que, como decíamos, recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal. Tenemos este privilegio y quiera Dios que todos los que están escuchando ahora tengan esta seguridad de haberle pedido a Jesús perdón por sus pecados, ¿no? Y aceptarlo en su corazón. Y creer que el sacrificio de Cristo en la cruz fue por amor hacia cada uno de nosotros. Y que Él derramó su sangre para limpiar nuestro corazón de todos nuestros pecados. Y tenemos que estar seguros de eso. Porque eso es lo que nos abre la puerta a la eternidad, a la misma presencia de Dios. Porque si no estamos seguros de eso, bueno, está bueno estar en el ambiente, pero en definitiva lo importante es que Cristo esté en nuestro corazón. Entonces ahí la Biblia y Dios, a través de su palabra, nos deja algunos ejemplos de que vemos en lo cotidiano de cómo es la iglesia y cómo debe funcionar la iglesia. Por eso lo primero que vamos a ver está en Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13,
Vamos a leer ahí 2 versículos, o quizás alguno más, veremos. Mateo capítulo 13, versículo 31, que dice, otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Lo leemos de vuelta, los 2 versículos. Otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual, a la verdad, es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. En definitiva, nos trae este ejemplo, ¿no? De una planta, de algo que parece insignificante, la semilla más chica que es plantada, y saben que la semilla para dar fruto tiene que morir, y se abre la semilla y empieza a producir. Y una semilla muy pequeña, como es la semilla de mostaza, llega a ser un árbol tan grande que dice ahí que las aves del cielo vienen y hacen nidos en sus ramas. Y cuando uno piensa en una planta pequeña, en un arbolito que se va creciendo, se va desarrollando, y una de las cosas que hace, nos enseña esto, es que es algo que tiene que crecer. Cuando una planta no crece, le queda poca vida, ¿verdad? Si no está creciendo, al poco tiempo significa que va a morir. Y cuando la planta está sana, crece. Por ahí a veces habrá algunas dificultades, algunas situaciones difíciles, pero crece. Y eso es lo importante que tenemos que tener presente como este grupo. Somos parte de la Iglesia de Dios y lo bueno es que la iglesia pueda ir creciendo. Y cuando uno piensa una planta que crece tan grande, empieza a ser útil para varias cosas, sin duda, para dar sombra. Que habla de la sombra, habla de protección. Y saben que la iglesia también tiene esta función de protección, de proteger. También habla de de los aves del cielo que van a hacer sus nidos, ¿no? Un lugar de refugio, un lugar donde morar, un lugar donde vivir. Y cuando empezamos a la iglesia nos da vida a través de Jesucristo. Y es eso, ¿no? Que va creciendo de a poco. Es el reino de Dios que se va extendiendo y en el mundo entero las iglesias van creciendo. La iglesia global va creciendo. Hay iglesias pequeñas, a veces iglesias locales que por ahí se estancan un poco, crecen un poquito más, alguna desaparece, otra nueva nace, pero en definitiva, en una visión macro, la iglesia de Dios va creciendo. Es su reino que se va extendiendo. Por eso, la iglesia que Dios dijo que es columna y baluarte de la verdad, tiene que crecer. Y pensando en lo que está pasando ahí en Trinidad y las actividades que están teniendo y bueno, invitando a otros, empezando con los niños, con los adolescentes, con los grandes, con toda esa movida que hicieron con la venta de tortas fritas, todo eso es decir, hay una iglesia que está naciendo, hay un grupo que tiene vida, que Cristo está en ese lugar. Pero también compara la iglesia no solamente con una planta, sino vamos al capítulo 16 de Mateo, unas páginas un poquito más adelante, capítulo 16.
capítulo 16, versículo 18, dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí este versículo habla de edificar. Por eso Jesús dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Saben que acá, este es el versículo, lo voy a mencionar por arriba, es el versículo que usa la Iglesia Católica para decir que Pedro es el que continuó, fue el primer papa, el que continuó la obra de Cristo, y que sobre Pedro se edificó la Iglesia histórica, tradicional, Iglesia Católica. En definitiva, esa es una mala interpretación del pasaje. Jesús le está diciendo a Pedro, le dice, tú eres Pedro, y está hablando con Pedro, pero dice, sobre esta roca, hace referencia a Jesús, Él es la roca, sobre esta roca edificaré mi iglesia. No sobre Pedro, sino sobre Él mismo, porque Jesús iba a poner su vida por amor a la iglesia, no Pedro. Entonces, en esa conversación, y este es un detalle muy importante de tenerlo claro, ¿tá? Jesús le dice, tú eres Pedro, pero sobre esta roca edificaré mi iglesia. Hace referencia a Él, porque si no diría, tú eres Pedro y sobre ti edificaré la iglesia, porque viene en ese hilo conductor de conversación. Pero cambia y dice, sobre esta, y hace referencia a Jesucristo como la roca donde Dios edifica a su iglesia, la roca eterna. Esta comparación que hace acá, edificio, algo que se va construyendo, edificar, algo que no queda igual. Y creo que todos, de alguna manera, hemos visto o hemos disfrutado de la construcción, ya sea de la casa de uno, ya sea de parte del templo, de la iglesia, un campamento, yo qué sé, diferentes. Y digo, qué satisfacción trae ver que la obra va creciendo. Ahora, cuando saben que en un edificio lo que más trabajo da son los cimientos. Y los cimientos es lo que no se ve. Y por ahí uno pasa días y días trabajando y trabajando, pero no se ve. Ahora, cuando se hizo el cimiento, se hicieron la plataforma o lo que sea, y uno empieza a edificar pared, ya trae cierta satisfacción, ¿no? De ver que algo va creciendo. Que cada ladrillo, cada bloque, lo que sea el material que se use, cada uno va ocupando su lugar. Y en el lugar correcto y en la posición correcta para que el edificio pueda seguir creciendo. Y esto tiene enseñanza muy linda para nosotros también. Cada uno de nosotros somos un ladrillo, somos un bloque, somos, no sé, el material que querramos. Y decir, Dios está construyendo su iglesia y me utiliza a mí como parte de ese crecimiento para ocupar un lugar. Y qué bueno que no todos tenemos que estar en el mismo lugar, sino que cada ladrillo, cada bloque va ocupando su lugar y le va dando forma a ese crecimiento que es la iglesia. Por eso, el gran arquitecto, el constructor, por así decirlo, es Dios mismo, que utiliza herramientas como nosotros para ir hablándole a otros de Cristo y que vayan viniendo a conocer a Jesús. Piensen en cada uno de ustedes, ¿no? Y me incluyo yo en este pensamiento. ¿Cómo hemos llegado a este grupo? ¿Cómo hemos llegado a conocer a Cristo? Porque alguien me invitó, porque alguien fue a hablarme de Cristo, o porque Dios inquietó mi corazón y vi una actividad y me arrimé, e inclusive hasta un folleto tirado en el piso, o tantas cosas, ¿no? Ver que Dios movió de diferentes situaciones, personas, ¿para qué? Para ver que hay un crecimiento, que otros me hablan de Cristo y yo me sumo a eso.
Y este es el objetivo que tenemos que tener nosotros también como parte de esa iglesia de Dios que Dios está formando. Tratar de que otros conozcan a Cristo. Porque si a mí me hizo bien conocer a Cristo y tenerlo en mi corazón, también a los demás les va a hacer bien. Y no solamente les hace bien, sino que lo necesitan. Porque el que se muere sin Cristo se va al infierno. Y después que una persona se muere, no hay ninguna oportunidad de salir del castigo eterno para estar en el cielo. Por eso la gente podrá burlarse, podrá reírse, podrá decir lo que quiera. No importa, no se están burlando de nosotros, no se están riendo de nosotros, se están burlando de Dios. Y llegará un día en donde por ahí entenderán algunas cosas, pero no podrán hacer nada por sí mismos, por su salvación. Eso solamente se puede hacer ahora. Por eso tenemos este privilegio de ser una planta, la iglesia que va creciendo y va siendo bendición como un lugar de refugio, como un lugar espiritualmente hablando de morada, como decía las aves del cielo que puedan ser sus nidos, como un edificio que va creciendo para ser útil para muchas cosas. Un edificio puede ser un hospital. ¿Y cuántas veces la iglesia es un hospital? Un edificio puede ser, no sé, una iglesia, un lugar de oración. Un edificio puede ser un supermercado, un lugar que suple las necesidades. Y cuando uno piensa, la iglesia en cierta manera, cumple esas funciones. Muchas veces la iglesia, Dios la utiliza para proveer y para satisfacer necesidades. A veces utiliza la iglesia para sanar a alguien emocional, física o espiritualmente hablando. A veces Dios utiliza la iglesia para que sea el refugio al que está solo, al que está desamparado. Y qué privilegio tenemos nosotros de ser parte de una iglesia que va creciendo y que tenemos que cuidarla con nuestro testimonio, porque nosotros somos embajadores de Cristo. Y también orar unos por los otros para que cada ladrillo pueda cumplir con su función en el lugar que tiene que estar. Y la oración es eso que sostiene cada ladrillo en su lugar para que realmente podamos llegar a cumplir la función que Dios nos ha dejado. Y rápido, pues ya la hora se ha ido, dos cositas más que quiero decir con respecto a la iglesia, a la cual tú y yo somos parte y tenemos que estar pensando qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros y de las cosas que nos está permitiendo vivir. Primera Corintios, vamos un poco más adelante en el Nuevo Testamento, Primera Corintios, y vamos a leer ahí capítulo 11. Primera Corintios, capítulo 11. Primera Corintios 11, perdón, 12, perdón. Primera Corintios 12, versículo 13. Dice, Primera Corintios, capítulo 12, versículo 13, dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. El cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y ahí uno puede ver cómo Jesús, ahí a través de la enseñanza del apóstol Pablo, nos muestra y nos da esta imagen de la iglesia como un cuerpo.
donde somos varios miembros y tenemos varios miembros, ¿no? Las manos, los dedos, la lengua, los pies, las piernas, yo qué sé, los brazos, varios miembros, pero en definitiva es un solo cuerpo. Y nosotros, como cristianos también, la iglesia es una, es un cuerpo, pero cada uno miembros, dice la Biblia en otro pasaje, cada uno miembros unos de los otros, cada uno cumpliendo esa diferente función y hacer que la iglesia pueda seguir adelante. Pensaba el otro día en el ejemplo de que la familia Figueroa estaban en Montevideo y Ale y Valentina se ocuparon de la actividad con los niños. Y es un cuerpo que funciona igual, ayudados por otros que están ahí con ellos también. Y la familia Figueroa pone su casa y se va y las deja en manos de extraños. No, de extraños no. De conocidos, pero con un propósito que es más que loable, ¿no? Y eso habla del cuerpo de Cristo, ¿no? Que somos varios, somos muchos, pero un solo cuerpo que es la iglesia. Y así debemos funcionar para que la iglesia pueda crecer. Y si estamos acá es porque Dios nos ha traído hasta acá con un propósito para seguir avanzando más adelante. Y lo último que les quiero dejar esta noche, este es un tema muy amplio acerca de la iglesia. En Juan capítulo 10, unos versículos ahí en Juan capítulo 10, vamos a ver ahí un par de cositas más. Juan capítulo 10 dice, versículo 3. Juan capítulo 10, versículos 3 y 4 dice, a este habla el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por su nombre. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Versículo 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Palabras de Jesús. Y versículo 15. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Palabras de Jesús. Y yo fui salteando algunos versículos para resumir un poco por el tema de la hora, pero Dios compara a la iglesia también como un rebaño de ovejas que saben seguir al pastor, pero no al pastor de sangre, carne y sangre, sino al pastor espiritual. Ese pastor, príncipe de los pastores, pastor de los pastores, es Jesucristo. Y que nosotros somos, como esa iglesia, somos ovejas que sabemos escuchar al pastor, a Jesús, que fue quien puso su vida por nosotros. Y Jesús dice, yo soy el buen pastor. Y cuando Jesucristo es nuestro pastor, vamos a poder escuchar su voz y identificar la voz de Él. ¿Por qué? Porque le conocemos. Y no andamos como ovejas por ahí descarriadas, como dice también la palabra de Dios, ¿no? Que cada cual se apartó por su camino, cada cual hizo lo que quiso. Ahora, como iglesia de Dios, al tener a Cristo en nuestro corazón y el Espíritu Santo dentro nuestro, tenemos que caminar escuchando la voz de aquel que dijo, yo soy el buen pastor, en el versículo 11. Yo soy el buen pastor. Y cuando uno sabe escuchar la voz de Dios, la voz de ese buen pastor Jesucristo, va a identificar cuando hay otros pastores que quieren ocupar ese lugar y pueden rechazarlo, porque el único que es nuestro gran y buen pastor es Jesucristo.
A Él tenemos que seguir, a Él tenemos que adorar, a Él tenemos que obedecer. Y cuando obedecemos, lo adoramos y lo seguimos a Él, entonces automáticamente nosotros como parte de la iglesia de Cristo vamos a estar juntos. Vamos a estar como ese rebaño que se siente seguro y protegido delante o debajo de las manos de Jesús. Por eso, queridos, que disfrutemos y oremos y digamos, Señor, ¿qué es lo que querés hacer con nosotros? Aquí está varios de Trinidad. Señor, ¿qué tenemos que hacer? ¿Hacia dónde nos querés proyectar? Está Silvia ahí de Villa del Carmen. Bueno, Señor, está la iglesia, pero precisamos una renovación, precisamos ser fortalecidos por ti, precisamos que realmente tomemos conciencia del privilegio que tenemos de ser hijos de Dios y poder seguir adelante. Tenemos ahí a Walter de Durazno. Bueno, Señor, ¿qué es lo que vas a hacer acá? ¿Qué es lo que querés hacer acá? A veces hay situaciones que por ahí pueden desanimarnos un poco más, lo que sea, pero Dios quiere hacer algo y hay que seguir a Jesucristo, que es el buen pastor. Por eso cuando nos venga, si nos viene el desánimo o el cansancio, pueden mirar a Jesús. Siempre me gusta decir, quizás algunos no conocen este pasaje, lo podrán buscar después, esa experiencia de la transfiguración. Cuando Jesús se aparece delante de los discípulos de Pedro y, y apareció con Elías y apareció Moisés, líderes espirituales del antiguo. Y, y bueno, ellos, Pedro dice, vamos a quedarnos acá. Era una experiencia sublime en ese momento. Pero de repente, esa visión que ellos estaban teniendo, esa transfiguración, lo que estaban viendo, Elías y Moisés desaparecieron y quedó solamente Jesús. Y saben que eso es una gran lección que nos deja esa experiencia de la transfiguración. Quizás todos los hombres, espiritualmente hablando, quizás puedan no estar, pero siempre Jesús va a estar. Por eso hay que poner nuestra confianza en el Señor y seguir a Jesús. No seguir a hombres o a mujeres, me refiero espiritualmente hablando, sino seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el buen pastor. Y cuando estemos un poco desanimados o estemos pasando por pruebas complejas o situaciones difíciles, que realmente miremos a Jesús, porque Él siempre va a permanecer y siempre va a estar ahí. Jesús siempre va a estar. ¿Por qué? Porque Él dijo, yo soy el buen pastor. Y hermanos, que el Señor nos bendiga para reafirmar esta verdad y tener la actitud correcta de seguir a aquel que dijo, yo soy el buen pastor, y nunca nadie nos va a separar de las manos de ese pastor. Oramos. Señor, gracias por esta bendición, esta tranquilidad y esta seguridad que tenemos de saber que estamos en el camino correcto, que estamos mirando a Jesucristo. Y Padre, yo te pido que tú bendigas a cada uno de los que están acá en esta noche escuchando y otros que quizás podrán escuchar en otro momento, no sé, pero Señor, que realmente tú puedas orar en sus corazones y puedan sentir que Jesús es el buen pastor, aquel a quien hay que seguir. Y Padre, que nuestro corazón, nuestra vida esté afirmada en ti. Y que no permitamos que las circunstancias o diferentes situaciones eh, con relaciones interpersonales puedan desanimarnos y puedan hacer bajar, Señor, nuestra mirada, sino que realmente la podamos poner nuestra mirada en ti. Señor, bendecimos tu nombre. Señor, gracias por el privilegio de ser tus hijos. Y ayúdanos para ver qué es lo que tú quieres de nosotros. Gracias por cada uno de mis hermanos. Bendícelos ricamente en todas las cosas. Danos un buen descanso.
descansamos en ti, dejamos todo en tus manos. Y oramos en el nombre precioso y amado del Señor Jesucristo. Amén, Señor.